Boa noite, buenas noches. Es un placer estar en una de las ciudades más hermosas del mundo, como es Lisboa. Es de las más hermosas. Y, querida Bula, quiero daros las gracias en nombre de Sumar, en nombre propio. Gracias por esta invitación, que creo que es muy importante, y me vais a permitir que ahora dé unas gracias con una reflexión que tiene que ver con vuestra trayectoria y lo que habéis hecho en el mundo. Yo creo que no es posible estar en una sociedad tan compleja como la que vivimos hoy sin leer todas las tesis que acompañan a los partidos verdes europeos, sin aprender de vosotros y de vosotras y, sobre todo, me atrevo a decirlo, que el mayor laboratorio de innovación política hoy tiene que ver con los partidos verdes en Europa, también en el mundo, pero por una razón fundamental. Y es que hay dicotomías que son falsas. No puede haber justicia social sin justicia verde, sin justicia climática. No la puede haber. Y no la puede haber a la inversa. Por eso creo que el debate es radicalmente falso. Los verdes, la juventud europea, nos ha enseñado algo que es clave, y es que no hay alternativa. La emergencia climática es real. Hoy, la falta de recursos naturales en el mundo es una evidencia. El agua y otros muchos factores están generando guerras en el mundo. Es decir, no es una obligación moral, es que necesitamos políticamente colocar la emergencia ambiental y climática en el centro de nuestros corazones y desde ahí tejer políticas públicas que avancen en la igualdad, que es la idea más radical desde Espartaco hasta hoy. Tenemos que ser iguales, iguales en cuanto que derechos sociales, iguales en cuanto que derechos económicos, iguales entre hombres y mujeres, entre las personas LGTBIQ+ en el mundo. Tenemos que ser iguales. Esta idea es muy radical. Pero, amigos y amigas, tenemos que decir alto y claro que la emergencia climática es hoy la centralidad de las políticas públicas. Seguramente Luca y yo, y está Ana Méndez, que fue ministra de Trabajo portuguesa, que la amamos, la queremos, ¿no? Creo que compartimos esta lectura. Yo me acuerdo bien, Bula, lo voy a confesar, con Ernest Urtasun, a la primera reunión de los ministros y ministras verdes, que me enredó Ricardo. Ernest Urtasun cuando trabajaba contigo, sí. Y tú eras su jefa, sí. Que siempre lo dice. Claro, hablé de algo que es fundamental, y es que tenemos que defender la negociación colectiva verde, que cuando lo dije en el primer EBSCO me miraron como con extrañeza, ¿no? Claro, ¿qué es la negociación colectiva verde? Pues es decirle a las empresas y al mundo del trabajo que tienen que tener una obligación principal desde abajo, que es descarbonizar el modelo productivo y las economías de manera radical. Y tenemos que hacerlo de manera clara. Es decir, los sindicatos, sé que están cambiando, pero hay que trabajar con ellos, tienen que entender que esa dicotomía de la que hablé antes entre el mundo del trabajo, el mundo de la empresa y el mundo ecológico no es real. Es que si no caminamos juntos y juntas, no va a haber ninguna alternativa. Y ahora voy a la cuestión, Bula. Yo te doy las gracias por algo fundamental, y es que estamos viviendo una enorme policrisis, que está además aderezado por un retroceso geopolítico basado en fuerzas autoritarias, se llamen como se llamen, que comparten el programa del odio, se llame Chega, se llame Vox, se llame Trump, se llame Milei, se llame Orbán, todos y todas comparten un programa en común, todos y todas, y van radicalmente en serio. No son locos. Trump no es un loco. No lo es. Los de Chega no son locos. Y no tenemos nada que aprender ni de Chega ni de Vox. Lo conversaba ahora
con Ana. Digo esto porque hay un juego muy perverso que estamos viviendo en nuestros países, que es que la derecha, lo que era antes la derecha, está copiando los programas políticos de la extrema derecha. Y tenemos que decir hoy aquí, desde Lisboa, a toda Europa, que no hay nada que aprender ni de Chega, ni de Vox, ni de las extremas derechas en el mundo. No hay nada que aprender. No lo hay. Pero Trump nos distrae con sus barbaridades, pero tiene un programa político clarísimo. Un programa político que es resolver su crisis, su déficit comercial, que existe y que es real en el mundo, pero además tiene un programa político que es derrotar la democracia con sus nuevas formas. La foto de la toma de posesión de Trump, rodeado de los magnates, hombres, blancos, hiperricos, no es una foto. Es una auténtica declaración de intenciones y tenemos que tenerlo claro. Pero es que hemos conocido el programa de la política exterior esta semana de Trump, en la que dice dos cosas claras. La primera, va a ayudar a todas las extremas derechas en el mundo. Está colonizando completamente Latinoamérica. Acabo, Bula, de regresar de México y están colonizando con dinero directamente a toda Latinoamérica. Pero la segunda cosa que nos ha dicho, y va a apoyar a las fuerzas reaccionarias y de extrema derecha en el mundo, la segunda cosa que nos ha dicho es que viene a por Europa. Exactamente. Viene a por Europa. Y yo, compañeros y compañeras, la democracia no se acaba de un día para otro, la vienen desgastando. Estamos viviendo un proceso de vaciamiento completo de la democracia. A la cuestión, Bula, yo creo que esto que planteas tú es una urgencia ineludible. Es decir, las fuerzas hermanas, los verdes, Sumar, las distintas formulaciones que haya, hay una auténtica emergencia democrática y tenemos que salvar la democracia y dar alternativas de vida reales a la gente en Europa. Es decir, necesitamos más Europa, pero Europa social. No la Europa, la de la cumbre de Porto fallida en septiembre que sale sin declaración. No esa Europa. No queremos la Europa de Ursula von der Leyen. Queremos una Europa que sea fuerte y que diga que hay 93,2 millones de personas pobres en Europa. El 25% de la gente trabajadora en Europa es precaria. Por tanto, tenemos que ir con una propuesta de mínimos compartida, seria, para solventar los problemas de la gente, con una propuesta absolutamente verde. No hay marcha atrás. Todas las respuestas que está dando la Comisión Europea es devaluar el Pacto Verde. Da igual que si las luchas de los ganaderos y agricultores franceses, rebaja del Pacto Verde Europeo, que si el sector de la automoción alemán, rebaja del Pacto Verde Europeo, cuando no es verdad, cuando no arreglamos nada con esto, todo al revés. Y la tercera cuestión es que creo que en términos de esperanza tenemos que caminar juntas. Y yo os digo, compañeros y compañeras, con la coordinadora de Sumar que nos acompaña aquí presente, que vamos a ir caminando con vuestras fuerzas, con vuestro partido, los Verdes Europeos, para tener un proyecto que sea compartido, que sea hermano y que nos permita caminar de aquí en adelante de manera directa, porque necesitamos hacerlo. Y termino. Creo que hay que hacer una propuesta que sea sencilla. Los problemas de la gente en Europa los conocemos. Es el mundo del trabajo, es la emergencia climática, es la crisis de vivienda, son los derechos humanos, las guerras, lo son, sabemos cuáles son, hablemos claro y hagamos algo que nunca falla, que me lo decía el Papa Francisco, que es la esperanza. Amigos y amigas verdes, la esperanza la necesitamos como agua de mayo. Es decir, si no convencemos a la gente de que hay esperanza, no vamos a poder ganar. Y esta es la tarea que tenemos hoy. Y termino porque soy una iberista apasionada. Creo que la balsa de piedra de Saramago es un proyecto, creo que bien bonito.
Si me permitís, hoy que en mi país estamos celebrando el Día de la Constitución, Ernest y yo llegamos justamente ahora de esto, quiero deciros, como galega y española, que no tenemos nada que aprender de lo que ha pasado en Portugal. En Portugal hemos visto, compañeros y compañeras, los errores que se cometen, los errores que cometen las fuerzas de izquierdas. Los errores que cometen las fuerzas de izquierdas. Yo conversaba con Ana Luca hace un momento tomando un café. Bueno, la primera convocatoria electoral que hubo en Portugal y las razones del porqué de esa repetición de elecciones. 2, estamos viendo que van absolutamente en serio y que cuando llegan a los gobiernos acaban con todo. Y lo hacen en cuestión de días, Bula. Lo hacen en cuestión de días. Por tanto, con todo lo que sé que está pasando en el mundo, os digo que necesitamos un programa de mínimos, necesitamos inteligencia compartida, generosidad como la que estáis teniendo vosotros y vosotras, y desde luego caminar juntas. Y yo, en nombre de, humildemente, lo que represento yo aquí, estoy deseando trabajar de la mano de los verdes en Europa. I knew. So, Good evening. I knew that she's unstoppable. So I could not really stop you because with your passion, I mean, and with your fuego is impossible. But we need now to know a little bit. Yes, we need now to give the time to the translator, to the interpreter, to try to do the job. Yes. Bueno, creo que el mayor éxito que hemos tenido en España, Bula, es que le hemos dicho a la ciudadanía que podíamos mejorar su vida. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque desde los tiempos de Thatcher hubo una frase que se coló en las mentes de todo el mundo que nos decían que no había alternativa y la gente creía que era imposible cambiar su vida, que era imposible emocionarlos y que era posible pues que la gente pudiera vivir un poquito mejor. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque creo que esta receta de hacer lo que decíamos en campaña que íbamos a hacer es clave para no decepcionar a la ciudadanía. Si después vamos más lentas o nos tropezamos un poco o lo que sea, tenemos que explicar por qué. Pero creo que lo primero es decirle a la gente que hay alternativa y que se puede gobernar para que la gente viva mejor. ¿Por qué digo esto? Yo creo que el gran éxito del modelo de trabajo del Ministerio de Trabajo en España es que hemos dicho que los neoliberales no tenían razón. Y me voy a explicar. No es desde la macroeconomía y desde la economía que se cambia la vida de la gente, sino que es desde abajo, desde el mundo del trabajo, en el que se cambia la economía y, por tanto, cambiamos la vida de la gente en un país. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque hoy España es el país que presume de crecer más en la OCDE. Crecemos al 3,2%. Pero hoy, si veis los informes del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea o de la OCDE, dicen que la cuestión está en que hemos cambiado el paradigma en el mundo del trabajo. Es decir, que es el trabajo el que hace crecer la economía y no al revés. ¿Qué hemos hecho en España? Lo primero, afrontar una crisis de manera radicalmente a como se había hecho siempre en España desde el año 79 hasta que llegamos al gobierno. ¿Y qué dijimos? Pues que lo que había que hacer era salvar empresas, salvar puestos de trabajo,
salvar las recaudaciones en términos de ingresos públicos, de fiscalidad, salvar las recaudaciones en las cotizaciones sociales, en definitiva, salvar el país. ¿Cuál fue la batalla que dimos dentro del Gobierno? Pues dentro del Gobierno es que tenían una lectura que decía esto va a hundir nuestro país porque esto es una inversión pública multimillonaria. Yo le saqué un dato con mi coordinador económico de aquella, que era Manuel Lago, que conoce nuestro querido consejero laboral, Benigno Sánchez, y es que les pedí a mi equipo que hicieran un cómputo de cuánto costaba tener a la gente en desempleo ante un desplome sin precedentes de 11 puntos del PIB que se desplomó y cuánto costaba tener a la gente protegida. Bueno, solo os doy un dato. La gestión del Partido Popular en la crisis financiera generó un déficit fiscal en España de 76.000 millones de euros. 76.000 millones de euros. Despidos masivos. Una tasa de paro sin precedentes. Dolor social, suicidios, desahucios. Me lo ahorro todo. Bien, es verdad que la inversión pública de ese mecanismo de protección social fue elevadísima. Más de 20.000 millones de euros. Pero es que es lo que explica que salvando como salvamos a 4.100.000 trabajadores y trabajadoras y 558.000 empresas, hoy la economía española y la sociedad española haya reducido la desigualdad y vivamos un poco mejor. Por tanto, ¿qué dijimos? Se acabó despedir a la gente ante las crisis. 2. Ante las crisis no hay que devaluar los salarios. No hay que bajar los salarios. Al revés, cuando hay crisis necesitamos que la gente mantenga sus rentas salariales. Y fundamental, proteger socialmente. Esto es una discusión que siempre hay con la academia y el neoliberalismo, que es que para que la gente que está en desempleo se incorpore al mundo del trabajo, tenemos que desprotegerla. No, esto es acientífico. Es completamente acientífico. Es cuando la gente está más protegida, cuando se encuentra en mejor posición para poder afrontar esta realidad. Por tanto, lo primero, un mecanismo de protección social basado en proteger el mundo de las empresas, los autónomos y los trabajadores. Fue la primera vez, Bula, en España, que a la gente autónoma protegimos a 1 de cada 2 personas autónomas. No había pasado en toda la democracia. 2. Hicimos de la estrategia de subir el salario mínimo interprofesional una bandera y dijimos, el salario mínimo es la herramienta para combatir la desigualdad. Hoy es un éxito sin precedentes, sin precedentes. Subimos el salario mínimo un 61% y lo vamos a seguir subiendo ahora. Pero es que además, decíamos, el impacto que tiene el salario mínimo en la juventud y en las mujeres es brutal. Hoy, si veis todos los informes sobre España, hemos reducido la brecha retributiva, a pesar de las crisis en España, un 22%. Y hoy España está por debajo, en términos de brecha retributiva, por debajo de la media de la UE. Es decir, que estamos haciendo cambios en la política laboral que son, por una parte, feministas. Yo, mi primera rueda de prensa, cuando llegué como ministra, tomé posesión en enero del año 20 y en febrero di una rueda de prensa para subir el salario mínimo y dije, la mejor política feminista se llama salario mínimo interprofesional. Hoy no tengo que demostrar nada porque es así. Es la mejor medida feminista. Pero 3, hicimos una variable que es la variable verde. Todas las políticas que hace el Ministerio de Trabajo, desde la primera hasta los permisos climáticos que hemos hecho, estos últimos que solo estamos, Canadá y nosotros, de manera fuerte en ellos, y ERTEs climáticos, todas las políticas son directamente verdes, es decir, incardinadas con la necesidad de descarbonizar la economía. 3, hemos cogido un fenómeno, no me voy a extender mucho, pero que es de laboralizar las relaciones del trabajo. En España, a lo largo de toda la democracia, daba igual quien gobernara, lo que se hacía era sacar a la gente del mundo, del derecho laboral. Todos son autónomos, ¿no? con un efecto que es muy perverso. Lo que hicimos fue incorporar a muchos colectivos
de trabajadores y trabajadoras al mundo del derecho laboral, es decir, darle derechos plenos. Ahí hicimos una grandísima reforma que fue, para mí, es de las más importantes, Bula, por el impacto que tiene como modelo de sociedad, porque tiene que ver con lo que decía antes Luca, que son los cuidados, que son, bueno, una ley que es auténticamente revolucionaria, que son las que regula el trabajo en el hogar en nuestro país, en el que hemos dicho que esas mujeres que cuidan de nuestras vidas, que cuidan de nuestras casas, no solamente tienen que tener derechos, sino que es que además hemos hecho algo tan tremendo como que la prevención de riesgos laborales tiene que estar, por supuesto, en ellas y la seguridad y la salud en el trabajo tiene que estar en manos públicas. Por tanto, ¿qué hicimos? Trabajadoras del hogar. Está Ernest, que es ministro de Cultura. Hicimos una primera reforma del Estatuto del Artista, es decir, dijimos, las gentes de la creación en España tienen que tener derechos laborales y tienen que formar parte de esta gran reforma. Por tanto, la cultura para adentro. Los conocidos como riders, que hemos dado una batalla en Europa, Ana, Luca y yo, con el comisario Smith, por la plataforma de la directiva de plataformas digitales, pero que España fue pionera. Es el único país en el mundo que tiene regulado esto, con una batalla, imaginaos, amigos y amigas que estamos hoy aquí, una batalla sin precedentes. Y todo con diálogo social. Es decir, dijimos, la gente que está trabajando aquí son trabajadores y trabajadoras, tienen derechos, los algoritmos no pueden ser opacos, es decir, los sindicatos de clase tienen derecho a conocer el algoritmo que se usa en las empresas para saber qué es lo que hacen con el acceso al empleo, las modificaciones en el empleo y la salida en el empleo, una reforma que fue la más difícil que tuvimos. El dirigente de la patronal española dijo públicamente, salimos vivos de esa reforma. Hoy, compañeros y compañeras, Luca y yo acabamos de venir de un EBSCO lunes, cuidado, porque la presión que hay por Trump y la connivencia que hay con esta Comisión Europea es que no regulemos nada que tenga que ver con las Big Tech en términos de empleo, de derechos laborales, en términos de competencia desleal, Bula, porque no regular los algoritmos es que estamos generando competencia desleal entre las empresas también, que son excluidas, en términos, por supuesto, de fiscalidad, que son empresas que no pagan, y en términos de proyecto social. Y luego hicimos, pues yo creo que una gran reforma laboral, que hoy ya es conocida por todo el mundo, que tiró abajo todos los mantras neoliberales. Es decir, hemos dicho que era posible tener a la gente estable en sus puestos de trabajo y hoy me vais a permitir que os diga que España tiene cifras récord de ocupación. Tenemos 22,4 millones de personas ocupadas. Nunca en nuestro país había pasado eso. Es decir, que tener relaciones estables no es verdad que despida a la gente, como nos decían, ¿no? Hubo una ministra de Trabajo del PP, Bula, que dijo, la juventud española tiene que elegir entre despidos o precariedad. Este es el modelo social que había en nuestro país. ¿Y qué dijimos nosotros? No, esta dicotomía, como la de la justicia social y la climática, no es real. No, es que la gente joven tiene derecho a tener un puesto de trabajo estable, por supuesto digno y además con un salario digno. Esto es lo que tenemos que hacer. Y esa reforma es lo que explica, y acabo, que hoy España esté por debajo de las tasas de temporalidad de Europa. Y termino, y no lo podemos dejar mirar para otro lado. Necesitamos mejorar las rentas salariales en Europa. Esto es así, porque tenemos una crisis de vivienda sin precedentes, pero aún sin la crisis de vivienda necesitamos que los salarios sean dignos en el conjunto de nuestros países para que la gente pueda vivir con dignidad. En definitiva, lo cambiamos todo y creo que demostramos que lo que hacemos es positivo. Termino, Bula. La reducción de la jornada laboral, como decía Isabel, es una medida democrática, ¿vale? En primer lugar, en términos de tiempo de vida de mujeres y hombres. 2, es democrática porque supone repartir la productividad.
Y a los empresarios les tenemos que decir que ya ha llegado la hora de repartir un poquito la productividad, un poquito. 3, es una medida ecológica sin precedentes. Ecológica, porque reducir el tiempo de trabajo es reducir obviamente el tiempo de producción. ¿Y por qué necesitamos esto? Nosotros somos gente moderna, queremos inteligencia artificial, queremos algoritmos, pero lo queremos para la democracia, para el bien común, para el servicio de todos y de todas nosotras. Y también lo queremos porque hay puestos de trabajo, Bula, que son altamente contaminantes. No los queremos. No queremos esos puestos de trabajo. Queremos puestos de trabajo que obviamente estén asistidos por la tecnología para que además esa gente trabajadora deje de enfermarse. En definitiva, y con esto termino, la jornada laboral es también una medida para prevenir la salud mental. Uno de los factores de enfermedad hoy en toda Europa tiene que ver con el tiempo de trabajo. La gente no puede más, compañeros y compañeras del Partido Verde. La gente no puede más. Es contradictorio porque tenemos inteligencia artificial, toda la modernidad del mundo y estamos completamente exhaustos. No podemos más. Por tanto, esta medida que da esperanza de vida a la gente es la que tenemos que agarrar con todo el cariño y defenderla allí donde estemos. Es curioso, Bula, que todas estas medidas que hacemos en el Gobierno de España son las más valoradas por la ciudadanía. Entonces, creo que nos da pistas de lo que debemos de hacer. Y esto es un patrimonio ya común y creo que colectivo, que hemos ganado la batalla y seguiremos trabajando y resistiendo desde España frente a la extrema derecha y la barbarie.